Regresamos a Olla de Grillos, le agradezco que continúe con nosotros. Mire, uno de los temas o uno de los, digamos, fenómenos que se ha dado últimamente, en los últimos años, claro está, que propicia mucho la corrupción entre los gobiernos de los estados, y lo hemos visto lamentablemente presentes en muchas figuras públicas, en el trabajo de muchas figuras públicas y de administraciones estatales, municipales, incluso en el ámbito federal también, es la existencia de las empresas fantasmas. ¿Qué es esto? Estas empresas que se crean a través de figuras aparentemente legales y que sirven para distraer fondos o recursos públicos. Esto, claro, con el fin de utilizar esos fondos para otros fines. Poco se ha trabajado en este tema de investigar exactamente qué consiste esto, y por eso a mí me agrada mucho y le agradezco mucho a Miriam Rodríguez, periodista de investigación, por un reciente trabajo que en breve presentará, Empresas Fantasmas, una mirada desde la sociedad civil y el periodismo, un trabajo hecho por Bordehoff que ella me explicará. Miriam, te saludo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para hablar de un tema que resulta un poco complejo, pero es bastante, pues, importante y relevante para todos los ciudadanos. Así es, un asunto que es de interés público, de interés especial para toda la ciudadanía y que deben de saber más. ¿Qué motivó a que realizaras este trabajo relacionado con las empresas fantasmas, Miriam? Bueno, te cuento, trabajo en la organización civil Iniciativa Sinaloa. Es una organización con sede en Sinaloa, pero que tiene ya un par de años trabajando en un proyecto en la frontera norte del país, en donde se está fortaleciendo el periodismo de investigación. Y justo comenzamos a indagar en este tema desde el año pasado. Realizamos una investigación primero en una primera etapa, en donde pues dimos a conocer que en toda la frontera norte de México las entidades públicas estaban contratando a empresas fantasma y el desvío era de miles de millones de pesos. Esta es una primera etapa de esta necesidad de dar a conocer lo que lamentablemente ha venido sucediendo con los recursos públicos. A partir de esa investigación compartimos con periodistas de la frontera una base de datos con más de 20,000 facturas emitidas por empresas fantasma ante gobiernos de los estados pues, de la frontera norte, que estamos hablando de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y las dos bajas. Entonces, los periodistas empezaron a investigar, han estado publicando otras investigaciones. Recientemente en el periódico El Norte publicaron una investigación sobre cómo una red de empresas que son creadas en Nuevo León y luego se extienden a operar en gobiernos de Coahuila y de Tamaulipas y también de Nuevo León. O sea, es una red que opera por una región muy específica, ¿no? También se publicó una investigación que hicieron unos colegas de Baja California, en donde encontraron que el gobierno de Kiko Vega, del exgobernador de Baja California, había contratado empresas en donde los dueños, los supuestos dueños de estas empresas eran personas muy humildes que no tenían la menor idea de que ellos habían facturado millones de pesos al gobierno de Kiko Vega. Y bueno, a la par de otras investigaciones periodísticas que han hecho otras organizaciones, otros colegas, decidimos elaborar finalmente este estudio en donde tratamos de explicar ya de forma global qué son estas empresas, por qué se están contratando en la administración pública, qué se está haciendo desde la estrategia del gobierno federal, de la Auditoría Superior de la Federación, del Servicio de Administración Tributaria, de la propia UIF, qué están haciendo todas estas autoridades para combatir este fenómeno, pero también lo más importante para nosotros en el estudio es contar qué está haciendo sociedad civil y qué está haciendo periodismo, porque pues están haciendo grandes cosas y eso es lo que queremos compartirles en el estudio.
mencionas tú que el ámbito de estudio es algunos estados de la frontera, principalmente los estados del norte, estados fronterizos que están involucrados en este asunto de las empresas fantasmas. Pero el hecho de que sea en un ámbito estatal, los liga también con la posibilidad de una investigación de orden federal, toda vez que luego pues este tipo de situaciones incumben básicamente a los estados y a sus congresos, podríamos decirlo así, o a las auditorías locales. Sí, de hecho, nosotros estamos planteando propuestas en el estudio, deriva en propuestas muy específicas y básicamente las estamos dirigiendo a autoridades de nivel federal. Como lo mencionaba, estamos planteando que las autoridades investigadoras y con facultades para investigar, como la UIF, como el SAT, como la Auditoría Superior de la Federación, trabajen juntas con las propias capacidades que tienen y que ellos ya tienen ciertas estrategias, pero nosotros le apostamos a que haya mayor transparencia y mayor rendición de cuentas en estas estrategias que están implementando tanto en el gobierno federal. Y otra propuesta que estamos planteando para los gobiernos de cualquier nivel, de cualquier orden, es un registro público de beneficiarios finales. ¿De qué se trata esto? Queremos que todas las empresas que compitan por contratos públicos, por recursos públicos, nos digan quién es el beneficiario final real, porque justo las empresas fantasmas, este esquema que tenemos actualmente, permite que los accionistas, los supuestos accionistas, sean personas que no tienen la menor idea, que han sido engañadas, que han sufrido un robo de su identidad para crear estas empresas, o también muchas veces personas que sí están conscientes de lo que están firmando, lo que están haciendo, pero que reciben a cambio un pago mínimo de 1,000 pesos, 2,000 pesos a cambio de prestar sus identificaciones, y no estamos conociendo a los beneficiarios reales, a dónde están llegando estos millones de pesos. Entonces, creemos que con los recursos y con la inteligencia y la tecnología que se tiene, se puede rastrear el camino del dinero, ¿no? Y eso es algo que creemos que nuestro gobierno, nuestros estados, los legisladores tienen que poner mucha atención en el caminito de hacia dónde va el dinero, y sobre todo en este tema de las empresas fantasma, porque es un fenómeno que no obedece a un partido político, no obedece a un gobierno en turno en específico, es un fenómeno pues de la corrupción de forma global, ¿no? Se ha utilizado por todo tipo de gobiernos y es un fenómeno vigente que se sigue haciendo en este momento. Miriam, mencionas tú que es un trabajo que se ha hecho fundamentalmente con estados del norte del país y creo que de alguna manera me lo acabas de señalar hace un momento. ¿Esto involucra administraciones presentes y pasadas también? Sí, bueno, lo que podemos conocer desde el periodismo y desde las investigaciones que se han hecho son cifras que vienen de 2014 a la fecha, porque hemos estado trabajando con cifras oficiales, con datos oficiales que nos da el SAT, y el SAT comienza a identificar a este tipo de contribuyentes a partir de 2014, los enlista en un listado que es público, que todos podemos conocer. Entonces, pues la base de datos con la que contamos es de 2014 a la fecha. En algunos estados alcanza hasta tres administraciones atrás, en otros son 2 administraciones, lo mismo para los del orden local y municipal. Por eso hablaba yo de que no podemos hablar de un partido en específico o un gobierno en específico, porque lo que sí sabemos y hemos logrado demostrar con estas investigaciones es que es una práctica que se repite sin importar quién esté en el gobierno, ¿no? O sea, es una práctica, digamos, financiera, administrativa,
armada independientemente de partidos y filias políticas, o sea, finalmente las puede hacer tanto un partido como otro estando en el poder, como que es una práctica común, estandarizada y como parte, digamos, de los beneficios que obtienen al gobernar a través de la creación de estas empresas fantasmas. Te preguntaría, Miriam, ¿tienen los datos de dónde surge este concepto de figura fantasma? ¿Quién lo diseña? ¿En qué momento se moldea? ¿Es un grupo de políticos, administradores, empresarios? ¿O quiénes son los que moldean esta figura y empiezan a darle forma? Porque debe haber un comienzo. Bueno, no podría decirte exactamente quién es el padre de las empresas fantasma, pero lo que sí te puedo comentar es lo que las autoridades han logrado identificar. Eh, por lo general se crean desde despachos contables que tienen esta capacidad y conocimiento para manejar todos los temas técnicos con la Secretaría de Economía y crear empresas a destajo. Son empresas que las ubican en un mismo domicilio, no tienen, no son tangibles, no tienen bienes muebles, no tienen personal, no tienen un domicilio y por lo tanto no tienen la capacidad de prestar el servicio que se supone que prestan. Y bueno, la Auditoría Superior del Estado de la Federación, perdón, ha detectado que mayormente son contratadas para servicios de construcción y mantenimiento, para brindar asesorías y consultorías, para vender medicamentos y para proporcionar servicios financieros al Estado. Estos son servicios que le prestan al Estado y es la forma en la que se desvían miles de millones de recursos públicos. Caray. Pues qué interesante dato y qué interesante trabajo. Platícame, por favor, ¿este trabajo que tú has desarrollado se va a dar a conocer o ya está a disposición de la opinión pública? Está ya en línea en la página de internet de Iniciativa Sinaloa. Ahí ustedes pueden encontrar este estudio, es muy amplio, nos da pues información de cómo operan estas empresas, de en qué estados se tiene detectado que es donde mayor registro hay de este tipo de empresas, cuáles son las señales de alerta del SAT, qué es lo que están haciendo las autoridades y, como te comentaba, qué está haciendo el periodismo, qué está haciendo la sociedad civil y qué es lo que creemos que falta por hacer para ponerle un alto a esta pues enorme puerta por donde se están fugando recursos que debieran traducirse en servicios y en obras de calidad para los ciudadanos, ¿no? Claro. Miriam, dices tú La que este página, trabajo se está enfocado fundamentalmente a estados del norte, pero esto no quiere decir que otros estados del país tengan las mismas prácticas, ¿verdad? Y otras administraciones. así es, ¿no? De hecho, también citamos casos, por ejemplo, del ejército mexicano, que ha sido documentado que el ejército mexicano ha recurrido también a esta práctica, a la contratación de empresas fantasma para obras que supuestamente construye el ejército. También citamos casos de todo el sistema de salud en México, en donde también ya se detectó a través de una organización civil que se llama Justicia Justa. Ellos detectaron cómo fueron utilizadas las empresas fantasma para simular compras de medicamentos, de equipos médicos, de obras de hospitales. Entonces, básicamente estas empresas operan en donde sea que haya recursos públicos, ahí podemos encontrar este tipo de fraude, ¿no? Y de desvío de recursos. Miriam, ¿cabe la posibilidad de que se pudiese justificar desde una perspectiva legal y transparente la existencia de una empresa con estas características, que pudiese ser una decisión tomada para tratar no sé, de optimizar algún proceso administrativo, burocrático o alguna necesidad urgente? ¿Cabría esa posibilidad? Sí, claro, todas las empresas que son clasificadas por el SAT como contribuyentes que simulan operaciones tienen un proceso para una etapa establecida por la ley para demostrar que quizá cuando fueron a buscarla a su domicilio había cambiado de domicilio y por eso ya no estaba ahí.
Son varias etapas legales, es todo un proceso en el que hasta que definitivamente se agoten todas las instancias, entonces sí ya se puede determinar que esa empresa está pues brindando servicios para los que no tienen esa real capacidad o que también fue un error. Y en muchos casos los contribuyentes se están defendiendo y están ganando mediante amparos, están ganando al SAT y siguen operando, pero también hay una cantidad enorme de casos en donde sí se trata de redes de corrupción. Entonces, por eso es de que necesitamos que las instituciones encargadas de investigar pues realmente investiguen, ¿no? Y realmente pongan candados o acciones en forma preventiva para evitar que se contraten a empresas que no van a dar realmente el servicio que el Estado está requiriendo. Qué interesante, qué interesante. Algo que no te haya preguntado y que consideres que es de importancia en este momento, Miriam, en ese trabajo que, por cierto, desde aquí les felicitamos y les reconocemos el esfuerzo y el trabajo que han hecho. Sí, pues nada más recordar que este es un estudio que hacemos en coordinación con el Border Hub, que es un programa del Centro Internacional para Periodistas y el Border Center for Journalists and Bloggers, que bueno, todas estas organizaciones junto con Iniciativa Sinaloa estamos impulsando el Border Hub para la frontera norte. Es un programa en el que estamos fortaleciendo las capacidades de investigación de los periodistas, apoyando a que desarrollen investigaciones en temas de corrupción y tratando de que los hallazgos de los periodistas se transformen en mejores políticas públicas, que finalmente eso es lo que buscamos, ¿no? Como este proyecto, exponer las cuestiones relacionadas con la corrupción y proponer mejoras, ¿no? Eh, Eh, Comentarles que la página donde va a estar este estudio es iniciativasinaloa.org.mx. Ahí pueden encontrarlo alojado y también pueden encontrar un micrositio que se llama Sinaloa, la facturación invisible, en donde hemos compartido una serie de investigaciones también relacionadas sobre las empresas fantasmas, pero que operan aquí en Sinaloa. Y también está bastante interesante los hallazgos que pueden encontrar ahí. Y de Claro que nuevo, sí, lo muchas seguiremos con gracias por interés y con este atención. espacio. Miriam Ramírez, periodista de investigación, con este trabajo, Empresas Fantasmas, una mirada desde la sociedad civil y el periodismo, hecho por este conjunto de periodistas amparados por las siglas de Border Hub. Te agradezco mucho esta conversación y el tiempo que nos has dedicado, indudablemente un trabajo muy esforzado que demuestra también que existen nuevas formas de hacer periodismo, un periodismo valiente, un periodismo objetivo, en conjunto y que el trabajo en equipo de periodistas especializados puede obtener resultados que bajo otras condiciones difícilmente podría obtener un periodista en su mismo lugar, incluso de origen, ¿no? O trabajando solo. Muchísimas gracias. ¿Solo tú trabajaste en ese trabajo, Miriam, o participaron más periodistas? No, este trabajo lo trabajé yo sola, pero pues sí, también varios otros periodistas y organizaciones han estado investigando sobre empresas fantasmas y bueno, es importante difundir y dar a conocer también estas investigaciones. Claro que sí. Muchas gracias, Miriam Ramírez, por este trabajo. Nuevamente felicidades y gracias por compartirlo con nuestro auditorio. Hasta luego, buenas Buenas tardes. tardes, Miriam. Gracias, muchísimas gracias. Miriam Ramírez, periodista de investigación. Este trabajo imperdible, Empresas Fantasmas, una mirada desde la sociedad civil y el periodismo, que como ve, pues es parte también de estos procesos, por lo menos si no de corrupción, sí irregulares, que muchas administraciones, independientemente de las filias priistas, panistas o a la que pertenezca, es una práctica común en muchos de los casos utilizadas para desviar recursos públicos o para utilizar recursos públicos para otros fines, o también de instancias gubernamentales que no necesariamente son autoridades estatales, que pueden ser municipales u otro tipo de direcciones.